Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Hoy vamos a adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra lectura, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. Recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. ¡Comencemos! Capítulo 19 de Hechos en la versión Reina Valera de 1960. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a unos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose y blasfemando, decían mal del camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Después de estos acontecimientos, Pablo decidió en espíritu ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Por aquel tiempo hubo un no pequeño alboroto acerca del camino. Porque un hombre llamado Demetrio, orfebre, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pero como Pablo quería entrar en la asamblea, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron a rogar que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces sacaron a Alejandro de entre la multitud, empujándole los judíos. Y Alejandro, requerida la mano para hacer su defensa, dio señal con la mano al pueblo. Pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis con precipitación.
Porque habéis traído a estos hombres, que ni son sacrílegos ni blasfeman a vuestra diosa. Sí, pues, Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se otorgan, y procónsules hay, acúsenlos. Pero si demandáis algo más, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hoy corremos peligro de ser acusados de sedición en cuanto a este alboroto, no habiendo causa alguna por la cual podamos dar razón de este concurso. Y cuando dijo esto, despidió la asamblea. Leamos el capítulo 20 de Hechos. Cuando cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, y habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y habiendo recorrido aquellas partes, y exhortándolos con abundancia de palabras, vino a Grecia. Y después de haberse detenido allí 3 meses, cuando los judíos le pusieron acechanzas cuando iba para Siria, determinó volverse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, hijo de Pirro, y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros, pues, navegando de Filipos después de los días de los panes sin levadura, vinimos a ellos en Troas en 5 días, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, como Pablo disputaba aún más, vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y subiendo, partió el pan y comió, y habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Pero nosotros, yendo delante en el barco, fuimos a recibirles en Asos, donde habíamos de tomar a Pablo, porque así lo había determinado, habiendo el de hacer el camino por tierra. Cuando nos encontró en Asos, tomándole nosotros, fuimos a Mitilene. Y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día pasamos cerca de Samos, y llegamos a Miletos. Porque Pablo había determinado pasar adelante de Efeso, para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar, si le fuese posible, en Jerusalén el día de Pentecostés. Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De nadie plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
Y hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, entristeciéndose principalmente por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro. Y le acompañaron al barco. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Hechos capítulo 21. Y aconteció que habiendo partido de ellos, navegamos, yendo en línea recta, a Cos, al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos e iniciamos la navegación. Y avistada Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y llegamos a Tiro, porque allí el barco debía descargar su cargamento. Habiendo hallado a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos, por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo de nuestra estancia, salimos y seguimos nuestro viaje, y todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Después de despedirnos los unos de los otros, subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Nosotros, luego de concluida la travesía desde Tiro, llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Habiendo estado varios días allí, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos esto, tanto nosotros como los de aquel lugar, le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, «¿Qué hacéis, llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Y como no pudimos persuadirle, desistimos, diciendo, «Hágase la voluntad del Señor». Después de aquellos días, habiendo hecho nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron con nosotros también de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un cierto Mnasón, natural de Chipre, antiguo discípulo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y estaban juntos todos los ancianos. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron, «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué, pues? En verdad la multitud se reunirá, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto, estos toma contigo, y purifícate con ellos, y paga su gasto, para que rapen la cabeza, y sabrán todos que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo determinado que no guarden nada de esto, sino que solamente se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación». Entonces Pablo tomó a aquellos varones, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que se ofreciese la ofrenda por cada uno de ellos. Pero al cumplirse los 7 días, los judíos que habían venido de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, y le echaron mano, gritando, «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado a este lugar santo». Pues habían visto antes con él en la ciudad a Trófimo Efesio, al cual creían que Pablo había metido en el templo.
Y toda la ciudad se alborotó, y se amotinó el pueblo, y arrebatando a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y al instante fueron cerradas las puertas. Buscando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía, que toda Jerusalén estaba alborotada, quien tomando al momento soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, al ver al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces, acercándose el tribuno, le prendió, y mandó que fuese atado con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Unos a otros gritaban de manera que no se podía entender nada a causa del tumulto, y mandándolo llevar al cuartel, cuando llegó a los peldaños, aconteció que tuvo que ser llevado por causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Y al ser llevado Pablo al cuartel, dice al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 hombres de los asesinos? Pablo respondió, yo soy hombre judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de no poca reputación, ruego, pues, que me permitas hablar al pueblo. Y él, dándole licencia, Pablo, estando en pie en los peldaños, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Leamos Proverbios 12 versículos 15 al 28. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que encubre la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa, solo un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ningún infortunio acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre prudente encubre la ciencia, pero el corazón de los necios proclama la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo es guía de su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El perezoso ni aun asará lo que ha cazado, mas el bien precioso del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. De esta manera, concluye la lectura bíblica de hoy. Sin embargo, este es el momento perfecto para que te acerques al Señor y guardes silencio para que Él te hable y confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. Recuerda que en rinconbiblico.com no solo queremos entretenerte con estas lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No solo oír, sino también hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Deseamos que tengas un bendecido día y queremos encontrarte en nuestra siguiente lectura de la Palabra de Dios.